Buenas, buenas. Sección 6.7. Hablaríamos un poquito de del triángulo rectángulo y luego de algunas aplicaciones, por lo menos la interpretación. No voy a empezar con triángulo. Voy a arrancar un poquito más abajo, definiendo lo que llaman ángulo de elevación y ángulo de depresión. Que aparece ese tipo de lenguaje en aplicaciones. Por eso vamos a conocerlo. Estaría en la página número 481. Sección 6.7. Escriba pues. Ángulo de elevación y ángulo de depresión. Son dos categorías. Ángulo, elevación. Categoría 1 y categoría 2, ángulo de depresión. Y vamos a dar una media definición ahí. Ahí está en la figura. Empecemos con el primero, ángulo de elevación. Está aquí la gráfica, la figura. Escriba, ángulo de, bueno, porque me le marca esto, estamos aquí, ángulo de elevación. Ángulo formado por la horizontal de un observador y la línea de vista de un objeto ubicado sobre esa horizontal. Lo muestro en la figura y luego hacemos una nosotros. Supóngase que está este individuo, el observador. Ese es el observador. Para efecto observador. Esta sería la horizontal imaginaria. Voy a ponerla ya con colores. Es una recta que se traza a partir del ojo del observador. Más o menos haría esta. A esa se refiere la horizontal. El objeto a que se refiere la teoría, en ese caso sería esa ave que va volando ahí, que está ubicada sobre el horizontal. Esta sería la horizontal y el objeto está sobre esa horizontal. Se marca la horizontal de acuerdo a la vista y el ojo observaría ese objeto y este se llama ángulo de elevación, ¿no? Si quiere le puedo llamar teta. Ángulo de elevación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el observador está acostado? Puede imaginar esto en el suelo. En algunas aplicaciones se puede decir que un observador está a nivel del suelo y de repente por allá va pasando un avión, algo así, ¿no? Y el ángulo de elevación hacia ese avión podría medirlo desde un punto cualquiera. Supóngase que el observador está ahí. Yo lo podría trazar de esta manera. Recuerden que son problemas subjetivos. Para nosotros, el suelo representaría el horizontal, aunque sabemos que el suelo no puede ser exactamente horizontal. Tiene accidentes, pero se supone una horizontal imaginaria. Y este sería el ángulo de elevación y no se considera positivo porque aquí no estamos hablando ni negativo, porque no estamos hablando de ángulos en posición estándar. Es un ángulo en el plano. Este sería elevación. Ahora, la contraparte se llama ángulo de depresión. Elevación. ¿Qué significa contraparte? Bueno, entonces definamos lo que es ángulo de depresión. Ángulo formado por la horizontal de un observador. Puede poner entre paréntesis horizontal imaginaria, porque esa tiene que imaginársela uno. Horizontal imaginaria, que sería esta. Y la línea de vista de un observador, del observador, ubicada bajo la horizontal. En ese caso sería este barco, o esta pequeña lancha, ¿no? Y el ángulo se marcaría así, de esa horizontal hacia abajo. No se considera negativo y expliqué por qué. Es un ángulo cualquiera, teta. Y aquí sería un ángulo de depresión. Es decir, en el fondo, lo que están diciendo el texto es, si yo tengo una horizontal imaginaria de un observador, puedo imaginar que por aquí está el ojo del observador. Solo basta con imaginármelo. Supóngase que ese es el ojo. Esta sería la horizontal imaginaria de ese observador. Si el objeto se ubica en la parte de arriba, es el objeto, entonces estaríamos hablando de ángulo de elevación. Y si el objeto se ubica en la parte de abajo,
entonces estaríamos hablando de ángulo de depresión. Son dos ángulos marcados con claridad para allá, elevación, y de la horizontal hacia abajo, depresión. Si quiere le llamo teta y al otro le llamo beta. Eso es todo lo que están diciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con triángulos rectángulos? Porque esta aplicación, estos conceptos aparecen en triángulos rectángulos. Te lo muestro a continuación. Miren. En realidad esto está estrictamente relacionado con triángulos rectángulos. De la siguiente manera voy a usar color azul. Miren. Entonces voy a tomar un segmento a partir del ojo del observador, la horizontal, parte de ella. Suponga hasta ahí. Voy a tomar la línea de vista a donde está el objeto. Esto también vale para el ángulo de depresión. Esas serían las líneas necesarias para formar el ángulo de elevación esta vez. Pero siempre se puede construir un triángulo rectángulo. A partir del objeto yo puedo trazar verticalmente de manera que sea perpendicular a otro segmento. Ese segmento siempre existe. Y ese segmento, si lo tomo perpendicular, claramente esto sería un triángulo rectángulo. Y para resolver ese triángulo es exactamente la teoría que vamos a ver usando funciones trigonométricas. Este sería el ángulo teta. Es claro que si conozco ese ángulo teta y al menos un lado, podría ser que conozca la altitud, por ejemplo, yo puedo aplicar funciones trigonométricas, cualquiera de las 6, en base a triángulo rectángulo, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas era esta. Seno de teta, que era el lado opuesto, es decir, estamos regresando a lo primerito que empezamos con triángulos, pero ahora aplicado sobre hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo había comentado. Quiere decir que las funciones trigonométricas clásicas en base a triángulo rectángulo son ecuaciones con 3 variables, variable 1, variable 2 y variable 3. Queriendo decir que si conozco dos de esas variables, cualquiera de ellas, puedo calcular la tercera. A eso me estoy refiriendo. Necesito solo 2. Lo que pasa que no necesariamente siempre voy a aplicar el seno. Normalmente las que se aplican son las que tienen programas en la calculadora, que es el seno, que es el coseno de teta con su definición y que es la tangente. Con esa es suficiente porque se puede usar calculadora. Con esas 3, esas involucran los 3 lados del triángulo e incluso los ángulos internos. Entonces, en el fondo, para aplicar una función trigonométrica, basta con conocer 2 de 3 variables de un triángulo rectángulo. 3 variables de las ecuaciones, perdón. De las ecuaciones, es decir, lo que habíamos comentado antes. Lo mismo aplica para ángulo de depresión. Por ejemplo, lo puedo mostrar aquí también. Color, voy a usar negro. Aquí tendría la línea de vista. Déjeme hacerlo fino. La línea de vista sería un lado del ángulo. La línea de vista sería un segundo lado. Y puedo trazar a partir de esos 2 lados una perpendicular. A una de ellas, por lo menos. Lo voy a trazar en un lugar donde yo quiera. Incluso lo puedo poner aquí, lo voy a hacer así. ¿Ven? Eso es supóngase que es una perpendicular, pero en el entendido que la perpendicular aquí es donde está ocurriendo. Entonces este chiquito sería un triángulo rectángulo y este sería el ángulo de depresión. Puedo trabajar con este triángulo, que es un triángulo rectángulo. Yo, al igual puedo poner la perpendicular aquí si ahí me interesa, o la puedo poner aquí si ahí me interesa. Yo puedo trazar siempre esa perpendicular. ¿Por qué? Porque hay una recta o hay un lado que es horizontal. Hay una recta, pues, que es la horizontal imaginaria. Con respecto a ese que se va a trazar un segmento para completar el triángulo. Y con respecto a ese horizontal es que se va a tomar la perpendicularidad. Lo mismo pasó allá, este es el horizontal. Y ahí tendría la construcción de un triángulo rectángulo. Ahora, eso de ángulo de elevación y de depresión no necesariamente es aplicación exclusiva de triángulos rectángulos. También se puede aplicar con ley de senos y cosenos, que es el objetivo fuerte de nosotros. Terminé entonces con ángulo de depresión y elevación. Puedo mostrar alguno aquí. Mire, por ejemplo, sin hacerlo, puedo mostrar. Dice, vamos a ver este, a ver si se entiende. Desde un punto a nivel del suelo. Es decir, cuando se refieran a suelo, lo primero es que tengo que tomar una horizontal imaginaria que representa ese suelo. El suelo es la tierra, ¿verdad? Horizontal imaginaria respecto al suelo. Dice que desde un punto podría ser aquí. Es más, si el punto hasta le puedo dar nombre, punto A si usted quiere. Lo puedo poner en cualquier lugar de esa horizontal. Esta es una horizontal imaginaria, que es con respecto al suelo. Se supone que el observador
porque van a hablar de un observador, está acostado, tendido sobre el suelo, pues. Y que el ojo está exactamente sobre ese suelo. Claro, es imposible en la vida real, pero claramente es lo que está diciendo. Dice, desde un punto a nivel del suelo, el suelo, a nivel del suelo, a 35 pies de la base de una torre. Ah, me hablan de una torre. Pudiera incluso hasta dibujarlas a torre. Más o menos, imaginen que la torre es esta, ¿no? Con una construcción clásica. Ahí va la torre y le puedo poner un poquito de pinta. ¿Estamos? Por lo general esas torres normalmente se hacen rectas. Si no me dicen que es recta, pues yo lo puedo suponer. Normalmente las torres no se construyen así porque se va a caer inclinada. Es decir, que este ángulo no es recto. Por lo general, cuando hablan de torres, por lo general, algunas veces son explícitos. Él ha entendido que esta es la altura de la torre y este debería ser perpendicular. Luego hablan del ángulo que dice a cuántos pies, a 135, es decir, que de A a la base 135. Y es, no pongo las unidades. El ángulo de elevación, es decir, lo está viendo hacia arriba. Esta sería la horizontal, la parte alta del edificio está allá y lo está observando de esta manera. Estoy construyendo lo que corresponde. Este sería el ángulo de elevación, según lo visto actualmente sería esto. ¿Y cuánto mide? A ver si me dicen. Me dice que mide 57 grados, 20 minutos, así, ¿no? Ahí lo tengo. Y luego dicen, calcule la altura de la torre. Correcto, entonces la altura no me dicen cuál es. Yo debo suponer que esa torre es recta, entonces la altura debe ser esto. Y como la torre normalmente se construye de esa forma, esta altura también sería este segmento, son congruentes. Y aquí tendría un triángulo rectángulo, del cual conozco un lado y un ángulo agudo. Con eso lo puedo resolver todo. Pero lo que me piden solo es H, nada más. Lo voy a hacer, pues, hasta que hagamos uno de triángulo rectángulo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Voy a poner el color verde y voy a usar círculo para marcarlo. Así, ¿ve? ¿Qué conozco? Conozco un lado. ¿Qué otra cosa conozco? Un ángulo. ¿Cuál es la tesis? La altura. Mire cómo se usa esto. Con uno que hagamos es suficiente, que no tenemos que perder tanto tiempo. Si quiere voy a borrar un poco. Voy a hacerlo de nuevo para que lo miren clarísimo, que no haya duda. No necesito estar borrándolo, pero quiero explicar cómo es lo uno que voy a hacer. Así ven. El triángulo rectángulo podría ser este, ¿no? Viendo ya el solito, en limpio. La hipótesis está aquí y puedo agregar mis datos. ¿Cómo cuáles datos? Primero sé que este representa la altura del edificio. Sé que este vale 57,20, que es la hipótesis, ¿no? Que es el ángulo de elevación. Y conozco la distancia que hay del punto A, que aquí está BCA. Puedo ponerle nombre si usted quiere. A este le llamo B y a este le llamo C si quiere, no está obligado. Este me decían que era 135. No necesito todo un montón de nombres. ¿Qué es lo que necesito en realidad? Necesito una función trigonométrica cualquiera de las tres primeras. Puede ser seno del ángulo, voy a llamar teta. Puede ser coseno, así como las vimos. Ya a ver. O puede ser tangente. Voy a recordar las definiciones, la definición, para que luego vean ustedes cómo se trabajan. Sabemos que este es lado opuesto sobre hipotenusa. Esto es lado adyacente sobre hipotenusa. Y la última, lado opuesto sobre el lado adyacente. Así. Entonces, ¿qué necesito? Este teta está representado por el 57,20 porque es un ángulo agudo. Es decir, que el ángulo no es variable. De largo miro cuál es. Ese sería el teta, ¿eh? Para efectos de la fórmula. Queriendo decir que si yo tomo cualquiera de ellas, este no sería variable. Este es un dato conocido. Este es conocido, este es conocido. Entonces, lo que necesito es una de esas funciones que use los datos de hipótesis y la tesis. Lo estoy viendo así, ¿ven? Los datos de hipótesis, hipótesis y la tesis. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el ángulo. La tesis es el lado opuesto. Y el dato conocido, que es el otro lado, sería el lado adyacente con respecto a ese triángulo.
entonces necesito una función trigonométrica que use el lado opuesto y el lado adyacente. Casi en el orden que corresponde. Claramente no es esta. Porque este uso opuesto sobre hipotenusa no me sirve el seno. Otro, lado adyacente sobre hipotenusa, no, tampoco me sirve. Lo que tengo es lado adyacente y lado opuesto. Y el ángulo agudo ya no lo tomo en consideración porque sé con un número. Claramente entonces tampoco, esta está descartada. ¿Cuál es la que usa entonces el lado opuesto y el lado adyacente? Miren, aquí la tengo. No tengo que poner las tres, solo tengo que pensarlas, recordarlas mentalmente y usarlas de un solo entro. Entonces yo haría el ejercicio como, bueno, digo, la tangente es la que usa esos dos lados. La tangente de 57,20. Facilito. 20 debe ser, solo lo platico, el lado opuesto que es H sobre el lado adyacente que es 135. No tengo que poner las letras. Pero era para recordarlo. Es una ecuación con ¿cuántas variables? Muy claro, la variable solo es H, pues. Esa es la que me están pidiendo. Solo paso este 135 para allá. Agarro mi calculadora o uso mi calculadora y lo aproximo. Porque aquí se valen aproximaciones. Siempre se empieza con el valor exacto. Entonces, el valor exacto sería H igual 135 por la tangente de 57,20. Es claro, como es problema de aplicación, eso no tendría sentido como una altura de un edificio. Nadie entendería qué es eso. Por lo tanto, aquí las aproximaciones son perfectamente válidas. Aunque este es el valor exacto, no sería entendible de qué estaríamos hablando. No sabría de qué se trata. Entonces saque su calculador y aproxímelo. Está claro que las unidades eran pies. Esto van a ser pies al final. Foot, en inglés, ¿verdad? De foot. ¿Cuánto es aproximadamente? 135 por la tangente de 57,20 igual. 211. 211. ¿Con cuántos decimales? ¿Unos 2 decimales? No, exacto. Exacto. Aproximado. No podría, aunque no, entonces no podría ser exacto porque esta tangente de 57,20 no es exacta. Esta va a tener decimales y le va a dar decimales a aquel. Deme con decimales, unos 2 decimales. Siempre también, cuando se ponen resultados aproximados, siempre se empieza con la respuesta exacta. Acuérdense el protocolo, acuérdense. Después de tener la respuesta exacta, se pone el decimal con unas cuantas cifras, 3 o 4. Y al final, si va a redondear a entero, entonces pone el entero, pero no lo ponga de un solo. Mejor que se equivoque. ¿Cuánto es el valor aproximado con unas 3 cifras? Te los dejo, pues. Bueno, de ustedes, no sigo explicando ese, terminé. Ahí, no quieren sacar calculadora, pues les queda de herencia para que trabajen. Sí, señor. A los que no tenemos de esas tipos de calculadoras que nos tira el resultado de un solo en grados y minutos, tendríamos que convertirlo a solo a grados, el dato que nos dan, el ángulo en este caso. La calculadora cuando usted lo inserta, no importa el tipo de calculadora que sea, sí va a poder ingresar los grados, minutos y segundos. Lo que pasa es que internamente ella solo maneja grados, ella hace las conversiones. Usted no se preocupe por eso. Porque no le están pidiendo ángulos. Aprendimos a introducir los ángulos. Eso no es problema, se puede siempre en toda calculadora. El problema es cuando usted pide funciones trigonométricas que algunos ángulos son especiales, no directos en el círculo unitario, que la calculadora puede dar el valor exacto. Pero esa es otra cosa. Y aquí no andamos interesados en eso. Aquí además estoy pidiendo decimales. Terminé, pues entonces con ángulo, con ángulo de elevación y ángulo de depresión. Solo es un comentario. Luego viene otra de las aplicaciones, terminología más que todo. Escriba ahí rumbos o direcciones. Esta sería la otra aplicación, que es la última, para volver a ir otra vez a aplicar ley de seno. Vamos a hacer un poquito de triángulo rectángulo aquí, antes de retirarnos, y luego ley de senos y cosenos, que ya están, el video está subido. Rumbos o direcciones. Eso está aquí también, platicado, no es una definición. Vamos a dar nosotros algo que le parezca. Vamos a dar un pequeño comentario que aquí viene en el libro. Está bueno esto. Vamos a decir más o menos para qué se ocupa y demás. Escriba. En ciertos problemas de navegación,
Yo le preguntaría, ¿y dónde se puede navegar? Navegación menciona ahí. Ajá, ¿y dónde se puede navegar? En mar. En mar es uno. ¿En qué otro lugar? ¿O solo en el mar? ¿En agua? En el aire, ¿En el el cielo. aire? Cielo, perdón. ¿A dónde? ¿Agua? ¿Mar? Puede ser río también. Puede ser lago. Agua en general. ¿En qué otro lugar se puede navegar? ¿O solo ahí? Porque aquí no lo especifican. Solo dicen navegación indeterminado y topografía. Dicen ciertos problemas de navegación y topografía. La topografía tiene que ver con la tierra, ¿verdad? Medidas sobre la tierra. Pero quisiera recordar, antes de continuar con la lectura, y la navegación entonces, ¿dónde ocurre? Porque si no sé eso, estamos arruinados. ¿En el agua? ¿En qué otro lugar? El cielo. En el cielo. No. ¿Más general? Aire. La Aire. tierra. Aire. Los aviones, por ejemplo, navegan en el aire. ¿Y en qué más? Tierra. En la tierra, correcto. En los lugares clásicos de navegar, tierra. En esos tipos, en estos lugares donde se puede navegar, los rumbos se van a marcar así. Digamos, pues, ya sabemos dónde se navega. Coma, la dirección o rumbo. La dirección o rumbo, coma. Estoy dictando del libro. De un punto P a un punto Q. Subrayen eso. De un punto P a un punto Q. Después vamos a preguntar, y es lo mismo que decir, dele vuelta al orden, de Q a P. ¿Cómo sería? ¿Lo mismo o es diferente? De un punto P a un punto Q. Es decir, lo que estamos viendo, lo que están dando aquí en el material es dirección de un punto P a un punto Q. ¿Sigo? Se especifica al expresar el ángulo agudo, subraye también agudo, colores ahí, que el segmento PQ, estoy leyendo aquí, por si me están siguiendo, aunque te esté escribiendo, el segmento PQ forma con la línea norte-sur, es un eje vertical, un plano cardinal, dicen por allá, forma con la línea norte-sur que pasa por P, es decir, que el punto P es un referencial. No dice que pasa por Q, pasa por P. Que pasa por P, punto seguido. También expresamos si Q está al norte, es como que esté sobre el eje Y, ¿no? Arriba. O al sur, como que esté en el eje Y negativo. Y al este, como que esté en el eje X positivo, es el plano cardinal, pues. O al oeste de P. Miremos eso. Este es todo. Suficiente con eso, no más sacrificio. Así ve. ¿Qué es lo que me están diciendo? Primero, se tienen dos puntos. Voy a marcar lo grande que se mire. Supongo que aquí está el punto P y aquí está el punto Q. Voy a ponerle en el plano. Queremos marcar el rumbo del punto P al punto Q. ¿Cómo se hace en principio? Bueno, para eso, según la teoría, vamos a necesitar un eje norte-sur. Es claro que según el plano cardinal es una recta vertical que pasa por P, porque es el punto referencial. Eje, le vamos a llamar eje norte-sur. Aquí lo están viendo, ¿no? Norte-sur. Sur. El eje horizontal no es obligatorio, es una guía. Lo voy a poner esta vez, lo voy a poner en verde. Porque ese no lo ocupamos más que como guía. Este sería el eje horizontal, ¿no? Compañero, por favor, apaga el micrófono. Es al que se refiere a la posición, a la orientación este y a la orientación oeste del plano cardinal. Entonces, dice que el rumbo de P a Q se marca, mediante un ángulo agudo. Ojo, el ángulo debe ser agudo. Voy a ponerlo aquí. Pero todos sabemos que un ángulo tiene dos lados. Eso ya lo conocemos todos.
Debe ser un ángulo agudo, pero ¿cómo se marca ahí? Dice que el ángulo agudo lo debe ser el eje, ¿estamos? Norte-sur con el segmento PQ. Voy a poner el segmento en azul. Voy a necesitar este segmento por fuerza. Vamos a borrar eso que me salió horrible. Voy a necesitar el segmento PQ. Otra vez en lo mismo. Y esta cosa, pues, entonces, ¿qué? Va a ser lo que quiere. Ahí está. Ese sería, según la teoría, y que nosotros sabemos perfectamente el segmento PQ. Que se escribe así. El ángulo debe medirse y debe ser agudo desde el eje vertical. Es decir, hay dos posibilidades. Marco una. Una de ellas sería desde la parte del sur hasta el segmento. Posibilidad 1. Y posibilidad 2 de la parte del norte hasta el segmento. ¿Qué ángulo me interesa y cuál es el ángulo que representa el rumbo? Aquel que sea agudo. Por ejemplo, este que va desde el sur no sería agudo porque hasta aquí ya sé que hay 90. Y hasta aquí ya sé que hay 90, que ya dejó de ser agudo y de remate supera los 90. Este en realidad es obtuso. Este no podría ser en este caso. Es claro que si hablamos de cuadrantes, estaríamos hablando de un punto en el primer cuadrante. Si seguimos el orden de los viejos cuadrantes, primer cuadrante, aunque no es plano cartesiano, segundo cuadrante, pero puedo seguir la misma estructura, tercer cuadrante, mire, que luego hacemos la referencia y cuarto cuadrante, a pesar de que se llama eje norte, plano cardinal, se puede hablar de cuadrantes. Entonces el ángulo debería ser este. Y mire que no se marca como negativo, dice que debe ser agudo. Aquí no estamos hablando de posición estándar tampoco. Entonces mi ángulo sería ese, pero ¿cómo se denota el rumbo? Viene la otra pregunta, ¿y cómo se denota? Venga, pues lo voy a denotar. La notación que se usa, notación. Y luego la lectura también. Y con eso salimos de este pleito. Voy a poner otros ejemplos sin hablar de números todavía, solo de interpretación. Entonces, el punto Q, el rumbo, ¿estamos? Con respecto de P a Q, el rumbo de P a Q se marcaría así. El ángulo se empieza a marcar a partir del norte porque es el agudo. Empieza con una N. Luego, la separación que hay entre ese eje y el segmento, eso se llama teta. Esta es la separación del ángulo, que es agudo, por definición. Y luego, la dirección de hacia dónde está el segmento, es decir, se trazó del norte en esta dirección, pero en esa dirección estaría el eje este, y se escribe así, ¿ve? Quiere decir que el rumbo o dirección de P a Q sería del norte, teta grados al este. Está más o menos ubicado de esa forma. Y eso será válido para todo punto que esté en el primer cuadrante. Si se orienta de norte a este, es primer cuadrante. No hay para dónde. Porque es el único que es agudo, porque el otro saldrá siempre obtuso. Eso no me sirve. ¿Estamos? Así una forma de leerlo textual es eso. Del norte, teta grados este. Pero también se puede leer primero la orientación y por último el ángulo. Sería teta al noreste. Otra vez. También se puede leer así. Primero el ángulo, teta, y después, ¿de dónde a dónde? Al noreste. Eso es primer cuadrante. La forma tradicional textual es del norte teta grados al este. Pero casi nunca, en la práctica, casi nunca se menciona de esa manera, sino que primero se menciona el ángulo y después se dice de dónde a dónde se trazó, del norte al este. En ese caso, noreste. Ni siquiera se dice el norte al este. Venga, pues. Listo. Voy a hacer otro ejemplito de este mismo para que ubiquemos. Por ejemplo, ¿me ayudan ustedes? Voy a poner un eje vertical para que me den orientación. ¿Qué estoy orientando con respecto a quién? ¿Rumbo de quién a quién? Voy a poner los dos ejes. No tengo que poner los grandotes. Voy a suponer que este es el norte. Como siempre, este es el sur. El horizontal es guía nada más, porque para el ángulo no se ocupa, solo es para orientarse. Y voy a poner aquí un punto, es decir, en el cuarto cuadrante. Voy a llamar T. Y voy a tomar lo que conozco, un segmento. Y aquí voy a poner, me falta el otro punto. Este punto le voy a poner P. No, P no me gusta. Voy a poner A. Es A. Y voy a tomar el segmento
ver, color negro. Sí, está bien. De A a T. Y si quisiera orientarlo, es claro que del norte al segmento no me sirve porque ese no es agudo. Este no me sirve. Hasta aquí es 90, obtuso. En realidad el ángulo correcto para esta orientación sería este. Le voy a llamar beta. Viene la primera pregunta. ¿Cómo escribiría la orientación? ¿Qué orientación sería? ¿De A a T o de T a A? ¿De qué punto a qué punto? De A a T. De A a T. Entonces el rumbo esta vez sería el rumbo del punto A al punto T. Ese es lo primero. Luego, ¿cómo lo escribiría? Deme una notación. O deme la notación porque no hay dos, es una sola. Entonces arrancaría. El ángulo se llama beta. Bien, empiezo con el ángulo. ¿De dónde a dónde lo está marcando? ¿De dónde arranca y hacia dónde se dirige? Del Sureste. sur al este. Del sur al este. Ese sería el rumbo de dirección, amigo. Con una condición. Nunca olviden que el ángulo debe ser agudo. Porque podría venir una trampa. Ahora le voy a poner otro. Voy a quitar. Lick, tengo una pregunta ahí. Adelante, señor. También podría trazar de este a sur. Otro ángulo. El No. otro ángulo, ¿verdad? No, porque solo se mide a partir del eje vertical. Ningún otro lugar. Es decir, Siempre- usted me está hablando de esto. Sí. Esto no es posible. No sería un rumbo de dirección. Porque los Siempre tiene ángulos que ser a partir del eje. siempre del eje vertical. Del eje vertical. Es un acuerdo. Son acuerdos eso. Son acuerdos. Entonces no podría ser ese. Podrían darme una ayuda. Pueden darme ese ángulo. No lo puedo poner como referencial. Es claro que tal si me dicen que aquí es 3 grados. Y está claro que ese no me sirve. El que me sirve es este, pero lo calculo por resta, porque sé que este es 90. ¿sí? Entonces este valdría 77. Eso sí puede ocurrir. No lo puedo entregar como un rumbo, pero sí puede ser una hipótesis. Entonces yo escribiría que el punto A sería 77 grados, ya haciendo las 87. operaciones. 87, sí. 8. Sería 87 grados, como estaba antes, del sur al este. Es decir, como hipótesis me pueden dar cualquier cosa, pero como respuesta es válido solo si este ángulo es agudo y se mide a partir del eje vertical o el equivalente al eje Y. Eso es lo que dice la definición. Lick, ¿no? otra pregunta. Vamos. Siempre los ángulos, no importa dónde estén en el plano cartesiano, siempre van a ser positivos. ¿Agudo? ¿Qué significa agudo? Ni siquiera positivo. Agudo. Entre 0 y 90. ¿O hay negativos ahí? ¿Verdad que no? No. Entonces, no solo es positivo, es agudo, significa que es mayor que 0 y menor que 90. Y positivo hay un montón de números, más todavía, pero no cabría aquí porque dice agudo, está aquí, mire. Mire lo que dice aquí, ángulo agudo. ¿eh? Entonces, si es agudo, está limitada. Un ángulo es agudo, recordemos el primer parcial, si hablo en grados, entre 0 y 90, pues. Mejor todavía. Y si son radianes, es agudo si está entre 0 y pi medio. Que también me pueden hablar de radianes, eso sí, no hay ningún problema. Agudo, no solo positivo. Positivo es demasiado, extenso. Aunque sabemos nosotros que un intervalo que va desde 0 a 90 es infinito número. Es infinito con números reales. Pero cuando usted dice positivo, está viendo que podría ser 1000. Pues 1000, 1.000.000 de grados, y no es posible. Agudo. Y sabemos que es positivo. Voy a agarrar otro. Miren. Imagínense la misma figura. La misma figura. Imagínense que la hipótesis me dicen que este ángulo, lo conozco. ¿eh? Y mide 215 grados. Y me piden el rumbo de A a T. ¿Estamos? Ese ángulo yo no lo puedo escribir como un ángulo válido para el rumbo de dirección. Porque no es agudo. Es obtuso para empezar. Entonces, no podría tomarlo, pero claramente, y esto también es parte del primer parcial, sabe usted que todo este es un ángulo llano. ¿eh? Y lo está partiendo en dos ángulos que son adyacentes, incluso este, forman par lineal. Este con este que está aquí. ¿eh? ¿Qué quiere decir?
Si el que está en la parte superior no es agudo, entonces lo va a ser el que marca en la parte inferior. Es decir, si el que marca del norte, a partir del norte, no es agudo, lo va a hacer el que toma a partir del sur. Pero le toca hacer a usted la operación. En ese caso sería 215. Espérense. 115. Viendo los números al revés. 115. Entonces sí, resta de 180 y aquí pone el valor. Pues. Aquí pondría el valor y ese valor que use aquí es el que va a poner usted como rumbo, dirección, únicamente. No hay otra posibilidad. Recordado eso, se terminó. Venga, ahora me vengo a este ejercicio que tienen ellos aquí. Lo que le piden, vamos a ver, siempre aparece el igual. Supóngase que hablamos de los 4 cuadrantes. Para que tengamos una idea. Ya creo que se entendió, pero remarquémoslo un poco. Ahí me vamos a estar un rato, ya casi terminé. No hay ningún problema. Mire, ¿cómo orientar un punto que esté en el primer cuadrante? Llámele P. ¿Cómo orientar un punto que esté en el segundo cuadrante? Llámele Q. ¿Cuál es la orientación? Por si acaso, ¿cómo orienta uno que esté en el tercer cuadrante? ¿Y cómo ubica un punto que esté en el cuarto cuadrante, llamémosle Z, respecto a un punto H? Es decir, el punto referencial siempre es el que por donde pasa el eje vertical. El rumbo sería de H a P, de H a Q, de H a T y de H a Z. Voy a poner los segmentos para refrescar memoria. Aunque a esta altura ya creo que se vio. Está claro. Necesito este segmento siempre, si no, no voy a poder poner el rumbo. También voy a necesitar aquel, ¿no? Voy a necesitar este, ¿no? Y voy a necesitar también este segmento. Voy con los rumbos, que creo que está claro aquí. El ángulo esta vez sería este, ¿no? El otro sería que lo mida de la parte, de la parte sur, pero no es agudo. Llámele teta. Ya puedo poner el rumbo. Si está en el segundo cuadrante, las opciones son, utilizo este ángulo hasta el segmento, que no es agudo, o utilizo el de la parte norte, que ese es agudo. Ese sería el ángulo que necesito. Si está en el cuadrante número 3, ¿cuáles son las opciones para marcar el ángulo? Una opción sería esta, que suena agudo, que es menor que 90. Y la otra opción sería aquella, ¿no? Ese no me sirve. Por lo tanto, el ángulo es este. Voy a poner alfa. ¿Sí? Y lo voy a poner con rojo. Así marcaría ese ángulo. Ya me va a dar de los rumbos usted. Ya me va a hablar de los rumbos. Y por último, el cuarto cuadrante, las opciones. Una de ellas es así, ¿ve? Pero ese no es obtuso. Ese no es agudo, ¿ve? El agudo debería ser, voy a poner en rojo. Este es el que me sirve. Y llámele, por ejemplo, phi. Llamémosle phi. A ese ángulo llamémosle phi. Ahí está. Entonces voy a empezar. Primero, note. Como repaso final, no más hablar de esto. Note que 1. P pertenece al primer cuadrante. Entonces, su rumbo, ¿cómo se va a escribir? Siempre sería el ángulo es teta, que es agudo. ¿De dónde lo marcaría? Claro, aquí no puse los otros orientadores, no necesito ponerlo. Solo necesito interpretarlo, pero voy a poner. Sería a partir del Norte. norte-este, ¿verdad? 2. Otro. Q pertenece al segundo cuadrante. Entonces su rumbo siempre será el ángulo agudo, que esta vez se llama beta, pero medido del norte al oeste. 3. Sí, esa no es la notación o el rumbo. Sí, O es lo mismo. este es el rumbo, la notación del rumbo. Es Ah, un ok, rumbo de dirección, pero la notación es esta. Ok, gracias. 3. T está en el tercer cuadrante. T, en la ubicación de los cuadrantes solo es para que se informe. Pertenece al tercer cuadrante. Eso no debería ponerlo. Lo que estoy recordando es cómo se ven las notaciones. Entonces, cómo se ve el rumbo, cómo se escribe el rumbo. Está claro que el ángulo se llama alfa. Sería alfa grados o radianes, lo que sea, medido del sur al oeste. Eso corresponde a un punto en el tercer cuadrante siempre. Y por último 4, y aquí abarca los 4 cuadrantes. Sería Z, entiendo que está en el cuarto cuadrante.
¿Cómo se marca el rumbo entonces? El ángulo que sea agudo, en este caso se llama phi, ya sabe a dónde va, y debería ir siempre del sur al este. Eso sería si los puntos están en los cuadrantes. Ahora, ¿y qué pasa si un punto está al norte, al sur, al este o al oeste? Eso también tiene su sentido. ¿Qué pasa cuando un punto está al norte? Entonces, si agarro este plano, estaría ubicado aquí, miren. Ya no tengo que dar ángulo, porque ese ángulo, si lo tomo a partir del eje Y, que ya está ahí desde el 0, ya no se escribe esta notación, no lo ocupa. Está directamente al norte, sobre el eje norte. Pues. Está directamente al sur. Está directamente al este, o al este, o al oeste. ¿Estamos? En ese caso, cuando no esté en los cuadrantes, yo no puedo poner ninguna de estas notaciones. No hay ángulo, no tiene sentido. ¿Estamos? A eso se refiere y también aquí está hablando la teoría. Un punto ubicado al norte, sobre los ejes, al sur, sobre el eje vertical, al este o al oeste. Y aquí tendría usted abarcado todas las posibilidades del plano cardinal, ejes y cuadrantes. Lick. Terminado. Continúa ahora sí. Eso era todo lo que teníamos. Ahora voy a venir a resolver triángulos rectángulos. Primero triángulos rectángulos sin nada de secretos y luego involucramos un poquito de estos rumbos. Empezaríamos así para refrescar memoria. No vamos a hacer mucho, muy poco. Mire, los ejercicios 6.7, la primera parte habla de, dadas las partes indicadas de un triángulo ABC, con gamma igual a 90, me están diciendo que el triángulo es un triángulo rectángulo. Y dice, encuentre los valores exactos de las partes restantes, es decir, resuelve el triángulo, pues. Por ejemplo, voy a hacer el primero. ¿Cómo hago el primero? Ok, como siempre nos orientamos, un triángulo rectángulo. Y de esto se había platicado, con triángulos rectángulos hemos hecho bastante trabajo. E incluso habíamos trabajado con Pitágoras, pero aquí no, las funciones trigonométricas sustituyen todo ese trabajo, o todas las propiedades que sabía de triángulo rectángulo, las puede sustituir. Primero me dicen que gamma es 90, no tengo que poner el valor. Basta con decir que es esto. Y si quiero posición estándar, este sería el vértice C, ¿de acuerdo? La forma acostumbrada también vale para triángulo rectángulo. Y si quiere tesar, si quiere ponerle vértice, y esto sería B. Para usar las variables clásicas que se usan, esto sería C, esto sería A, que fue lo que Pitágoras hizo también, y esto sería B. Ahora agrego las hipótesis. Este es 90 por hipótesis. No tengo ningún problema. Luego, en el inciso número 1, hasta aquí, me dicen que hay un ángulo agudo. No puede ser este. Pues debe ser cualquiera de los dos. Si uso esta notación, entendería que es este. ¿Ven? Si uso esta notación, me estaría diciendo que aquí está alfa. ¿Y cuánto vale? 30 grados. ¿Se acuerdan de los ángulos especiales de un triángulo rectángulo? Que tenía que aprender aquel montón de fórmulas que hasta se olvidaban. Ahora ya no las van a necesitar. Además, conozco quién es B. Ese B es este, ¿eh? Que se llama 20 grados. Si me voy a las tesis, es decir, ¿y qué es lo que voy a encontrar? Pondría lo siguiente. Me falta hallar C. Me falta hallar A. Y me falta hallar este ángulo que debería llamarse beta según lo que es acostumbrado. Eso resolvería nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Eso haría encontrar las soluciones. Pero ¿cómo lo voy a hacer? No voy a usar las propiedades del primer parcial. Y si le pregunto, no se acuerda de ninguna. De 30 y de 60. No, use funciones trigonométricas. Conoce. Mire, ¿qué es lo que conoce? Un ángulo agudo y un lado. Suficiente con eso. Conoce 2 de las 3 variables que llevan todas las funciones trigonométricas. Solo busque una función trigonométrica que use un ángulo agudo y el lado adyacente. Porque para ese 30 este es adyacente. Y no es única, hay más de una. Es decir, una función trigonométrica que use los valores de hipótesis 30, ángulo, y 20, que es lado adyacente a 30. ¿Cuál, por ejemplo? ¿O no hay ninguna? ¿Qué función trigonométrica usa el lado adyacente? Coseno. El coseno podría ser. Pongo coseno. Mire cómo empiezo. No empiezo con la variable. Empiezo con la información conocida. Sabemos que por definición de triángulo rectángulo sería lado adyacente, que es 20, ¿sobre quién? Dice la teoría. Hipotenusa. Entonces aquí pongo C,
¿Qué es esto? Ecuación con una variable. Tome recíprocos a los dos lados, igual que lo hizo con la ley de senos. Recíproco aquí, recíproco allá, para que la C quede arriba y le salga fácil despejarla. O la pasa la C para allá y pasa el 30 dividiendo. Es válido. Es decir, puedo pasar este Se le cayó la señal a Lick. ¿O Sí, usted? sí, parece, no lo escucho. Sí, yo tampoco. Sí, sí, se le pausó la pantalla. Sí, ya sale.
1, 1, 2, 1, 1, 1. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Cortó el internet aquí en Mundo para restablecerlo. Volvemos a los mismos líos de siempre. Además, estamos casi terminando esto ya. Vamos a ver si guardó esta cosa. Terminar de explicar. Y vamos a ver, si aquí está. Ya ni me acuerdo qué es lo que estaba diciendo. El coseno, ¿verdad? Entonces, mire, este coseno, si no tengo, como un compañero me preguntaba ahí qué pasaba si la máquina no tenía las capacidades de repente para resolver las funciones trigonométricas. Entonces aquí yo le ayudo. El coseno de 30, todos sabemos que es igual a raíz de 3 sobre 2. Si tengo calculadora que lo hace de un solo, no dude. Porque recuerde que siempre se da primero el valor exacto. Se muestra en práctico, ¿verdad? Sería 40 sobre raíz de 3. 20 por 2, 40 y abajo raíz de 3. Y luego, y puedo aproximar. Puedo dejarlo así. No hay ningún problema, pero también lo puedo aproximar. Dejo el exacto y dejo una aproximación para que vaya acordando el uso de la máquina. Y este ejercicio también lo pude haber hecho con las propiedades del primer parcial, porque involucra 30 grados. Aquí debe ser 60. Incluso sabría usted que B es 60. Por lo que ya sabe, toda esa experiencia que ya tiene de los parciales anteriores puede usarlo. Ya tendría que ser, si lo quiero poner exacto, sería 40 sobre raíz de 3. 40 sobre raíz de 3. E incluso con ese dato anterior, que aquí es 40 sobre raíz de 3, pudiera usar Pitágoras. Pero es muy largo. Pero usted es libre de hacerlo. Pero para calcular A, voy a usar otra función trigonométrica que use también A, el lado adyacente al ángulo de 30, pero que involucre A. Ese A entendería que es el lado opuesto. ¿No? Entonces lo que necesito es una función que use el lado opuesto, el lado adyacente y el ángulo agudo. Esa es la tangente. Y evito usar Pitágoras, evito usar ese montón de propiedades que sabía el primer parcial. ¿Para qué voy a ocupar eso? No lo necesito. Decir que es el lado opuesto sobre el lado adyacente, que sería 20. Este es directo el despeje. ¿No? Y sería A es igual a 20, el valor exacto, tangente de 30, indicado, y después puedo buscar la tangente de 30, que se la sabe hasta de memoria. Tangente sería 30. ¿Cuánto es la tangente de 30? Recuerden que tenía que ver con raíz de 3 sobre 3, o raíz de 3 sobre 3, o solo raíz de 3. Raíz de 3 sobre 3. Y ahí termina mi trabajo. Solo lo indico. No lo deje así. Póngalo como debe escribirse. 20 raíz de 3. Y aquí pongo 3. Pues lo puedo poner debajo de toda la fracción o solo al 20. Y aquí tendría la última tesis respondida usted y los valores exactos. Y así se trabajan todos esos de triángulo rectángulo. Todos, todos. Aquí lo que están haciendo es dándole hipótesis. Vamos a ver. ¿Por qué me está coloreando esto? Yo no le pedí ningún tipo de colores para nada. Ya bloqueando. Aquí va. Aquí lo que se supone esta información para hacer lo mismo, con la diferencia que ahora ningún ángulo es especial. Las funciones trigonométricas no van a ser especiales para ninguno de ellos. Nada. Entonces aquí da valores aproximados. Pues si va a dar un ángulo como respuesta, en este caso lo da en grados y minutos. Si va a dar lados, se le permite una cifra decimal. Miren. Y ahí va. Ahí lo resuelve. Cualquiera de esos. Por ejemplo, en este. Mire que me dan los 3 lados. ¿No? No, perdón. Este es uno solo. Me dan solo lados. ¿No? Quiere decir que cuando calcule el tercer lado, puedo usar una cifra decimal. Pero los ángulos, no tengo ni uno. Ese no hemos hecho ni uno. Hagamos el 15. Mostremos ese, el 15. Vamos a mostrar 15. Aquí lo vamos a hacer. Miren. Para terminar esto ya. Sería así, ¿ve? El 15. Como ya sé que la hipótesis habla de triángulo rectángulo, pues con eso empiezo. ¿Ve? Y como están hablando de C y de B, se entiende que son valores, son nomenclaturas de forma estándar de un ángulo. Si quiere le llamo C, ¿ve? Que es la hipotenusa.
A cualquiera de ellos le llamo B. El otro se llamará A. Este ángulo se llamará alfa. Y voy poniendo las tesis. Este ángulo se llamará beta. Y voy con colores. ¿Qué conozco? Los colores siempre no deben faltar. C 5.8. Luego tengo que B 2.1. Y pare de contar. Ya estuvo. ¿Cómo voy a empezar? Pudiera usar Pitágoras perfectamente. Si conozco los lados, el tercero lo calculo con Pitágoras. Además, si voy a usar una función trigonométrica, tomen en cuenta que las funciones trigonométricas necesitan un ángulo agudo. Muestro una. Pero ese no es problema tampoco. Mire. Le muestro una. Aquí está. No conozco ningún ángulo agudo. Puedo empezar con Pitágoras, repito, porque de los tres lados conozco dos y este ángulo rectángulo. Pitágoras está pintado. Pero yo no quiero aplicar Pitágoras. Voy a empezar calculando un ángulo de eso. ¿Ves? Una función trigonométrica que use la hipotenusa y que use B, pero que tenga como variable ya sea beta o alfa. Si yo agarro alfa, entonces estaría hablando de lado adyacente e hipotenusa. El coseno es el que utiliza esa información. Si utilizo beta, B sería el lado opuesto y C sería hipotenusa. Entonces usaría el seno para este, y con eso calculo beta. Lo que voy a calcular es un ángulo. Entonces voy a empezar con alfa. Una función trigonométrica que use esos datos conocidos y que involucre a alfa. Sería la única variable. Es decir, si es alfa, es la adyacente hipotenusa, pero ese es coseno y escribiría esto. Coseno de alfa igual al lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es la variable? Pues la variable es el ángulo, pero, recuerde que esta es una ecuación trigonométrica y lo que conoce usted es coseno igual a un número. Ya está el paso 1 de la teoría de ecuaciones. Y como sé que el ángulo es único, no hay dos alfas ni dos betas, uno solo. Para encontrar ese ángulo, solo aplique coseno inverso a ambos lados. Se aplica coseno a la menos 1. Así, ¿ven? Se indica si quiere. O lo hago de un solo, que este como es el primero. Pues aplico coseno inverso a los dos lados, es propiedad uniforme. Y aquí aplica también coseno inverso. Coseno a la menos 1. No hemos visto eso, pero las propiedades, pero la voy a recordar. A coseno a la menos 1. Ese coseno inverso como un coseno ordinario, se van a cancelar, se eliminan, se libera el ángulo. Así se liberan ángulos con inversa. Pero a la derecha no, se quedaría indicado. Y ahí voy a usar calculadora. Coseno a la menos 1 de que ando buscando, pero va a ser un valor aproximado que debería dar en la notación que ellos me dan. Ese sería el valor exacto de alfa. ¿Cómo lo aproximo? Venga, mírelo, aquí no me dan ningún ángulo. ¿Eh? Como no me dan ninguno, yo voy a decir cómo lo voy a entregar. Puedo entregarlo como un entero, con grados, minutos y segundos, con solo grados, o con solo minutos y segundos, o solo grados y minutos. No tengo ningún referencial en el problema original. Entonces, las funciones trigonométricas inversas, que es el último tema que se va a ver, esa no tienen sistema. El sistema tiene que ponerlo usted. Si su máquina está en el sistema sexagesimal, usted tiene que ponerlo. Y entonces la medida de este ángulo va a ser en grados. Y usted lo puede convertir a los submúltiplos. Si su máquina está en el modo radianes, la respuesta que le va a dar es en radianes, pero nunca le va a poner un número pi porque la máquina no tiene capacidad. Recuerda que el número son infinitas cifras y todavía hoy, en estos tiempos, siguen aproximando más cifras y más cifras, van como por 1 millón ya. Entonces la máquina no va a poder nunca poner el número pi. Entonces, cuando se usan valores de inversa, normalmente el que se prefiere es el sistema sexagesimal. Espere. Voy por alfa. Máquina en sexagesimal, coseno inverso de. Y en algunas máquinas, si son viejas, puede haber un problema. Cuando ponga el argumento, ponga el numerador y use este símbolo de división. No use el de fracción. O pruébelo ahorita. Si lo hace de un solo con símbolo de fracción, está bien.
Pero si le da un error, entonces usa el símbolo de división para que él haga la división y aproxime, porque unas máquinas van a tener problemas ahí. Calcula el coseno inverso. ¿Cuánto dio? 68.77. 38.81 me dio. A mí, .77. Punto 77 me dio. 77. Esos son grados. Ahora le pido, conviértamelo, suponga si usted que le pide, en grados, minutos y segundos. ¿Cuánto de eso? Seguro que 68 grados. ¿Cuántos minutos? 48 minutos me dio a mí. 48 minutos. ¿Y cuántos segundos? 39. 39. ¿Lo ven? Puedo hacer eso. Y eso es una de las formas preferidas. Pero todo esto depende del modo en que tenga la calculadora. No olviden entonces que si van a utilizar inversas y no es exacto la respuesta, usen sexagesimales. Y la respuesta puedo preferir cómo escribirla. Si no me dan alguna sugerencia, pues la escribo como yo quiera. Ahí te el coseno. Ya lo podría utilizar. Este ángulo ya lo tengo. ¿Eh? Y sería con este 90 para encontrar beta. Yo no ocupo funciones trigonométricas porque este es 90. Solo réstele a 90 porque estos son complementarios. Réstele 68 y tiene beta, pues. ¿Cuánto vale beta? 90 menos ese ángulo que se llama alfa. Y ahí lo tendría. No necesito más funciones trigonométricas y lo escribo. Y por último me falta A. Como ya tengo ángulos internos agudos, una función trigonométrica que use estos dos valores, ¿no? Y que tenga variable A para usar las hipótesis. O que use una de estas, no ocupo tanto. Puedo usar este ángulo alfa para resolver así, mire, para alfa, A opuesto y B adyacente. No ocupo la hipotenusa, esa es la tangente. O cualquier otra, la respuesta es la misma. Sería tangente de alfa, voy a poner la alfa ahorita. El lado opuesto, que es A, sobre el lado adyacente, que es 2.1. Y despejo para A. 2.1. Apaga el micrófono ahí. Tangente de alfa. Ese sería con símbolos. Solo bastaría con poner ese alfa de aquí, allá, y poner el valor aproximado. Fíjate qué interesante. ¿Sabes? Bonito este ejercicio. Sí, puedo hacer los demás. Son ángulos con inversa siempre. Y ahí termina. Está hecha. Está cayendo el internet otra vez. ¿Me escuchan? 1, 2, 3. 1, 1. Ahí Pero sí. se le está 3, trabando. 1. ¿Me escuchan? Más o menos, Rick. 1, 1, 2, 1, 2. ¿Pueden escuchar? Sí, ya. Sí. Voy a esperar un ratito que se estabilice o se corte esta cosa. Ok, está bien, pues. Imagínense este triángulo que está aquí, miren. Enunciado. Pero como ya Hasta que lo sacó. Uno, dos, ¿me escuchan? 1, Sí. 1, 1, volvió a cortarse la cosa otra vez, un desastre. Voy a parar más bien esta cosa, va a terminar aquí porque me va a tocar añadir ese video y me va a costar editarlo, que tarda bastante, y subirlo. Aquí, por ejemplo, tengo un lado, pero me faltaría un ángulo para calcular D. Aquí lo puedo buscar, por ejemplo, vamos a ver que localizan, perpendicular, aquí está el ángulo mismo.
1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, 1, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 1. ¿Me escuchan? Sí, escucha, Lick. Sí, Lick. Ok, tres cortes aquí. Mire, por ejemplo, este. Me dice que el ángulo PRQ, ya me lo dan, no tengo que ponerlo, está la figura casi completa. PRQ es este. Y ese ángulo mide 72 grados 40 minutos. Sin hacer tanto esfuerzo. ¿No? Necesito D, una función trigonométrica que use AD, que use el 50 y que use el ángulo que acabo de mencionar. Si este es el ángulo, D es lado opuesto. Y este PR sería el lado adyacente. Entonces es tangente. Inmediatamente y sin dar tanto rodeo sería tangente de 72,40. Debe ser igual al lado opuesto que es D sobre el lado adyacente que sería 50. Solo paso el 50 para allá, aproximo y ya terminé el ejercicio. ¿No? Así de fácil se trabaja con esas funciones trigonométricas. En algunos casos les va a tocar conseguir el ángulo cuando hablan de ángulo de elevación, perdón, el triángulo, etcétera. Lo mismo vendría con las funciones trigonométricas, la ley de senos y cosenos, igualito. Ok, ya hablé de triángulo rectángulo. Ahora me voy a meter un poquito a hablar de rumbos o direcciones, que miremos uno con rumbos o direcciones. Y otro con móviles aéreos. Yo no sé si ustedes se fijaron que en los rumbos o direcciones nunca hablaron de móviles aéreos. ¿Cómo se maneja el ángulo con móviles aéreos? Yo creo que aquí está. Por lo menos en las versiones viejas del libro, la versión anterior aparecía. Vamos a ver si está. A ver si aparece en algún lado, ya que estamos así perdiendo tiempo porque las está cortando el internet a cada rato. Aquí viene un ejercicio resuelto con rumbos y direcciones de barco. Quiero mostrarles uno. Aquí está. Lo que les mencionaba está aquí. Espero que aquí estamos bien. Espero que esté aquí. Busquemos un rectángulo. Esto. Miren lo que dice aquí. A ver si es cierto, que espero que sea lo que busco. Dice, en navegación aérea, que no se ha mencionado, las direcciones y rumbos se especifican al medir del norte en una dirección en sentido del giro de las manecillas de un reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que en la navegación aérea no se utiliza lo que acabamos de ver de rumbo de direcciones. Ni es así que se maneja. ¿Sí? En este caso, una medida positiva se asigna al ángulo en lugar de una medida negativa a la que estamos acostumbrados por la rotación en sentido. Y ni siquiera se le llama norte-sur, nada, un eje vertical. Podría estar, por ejemplo, supóngase que un avión sale de un y vuela en una dirección de 215 grados, pongamos. Así. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se trabaja? Uno es uno, 1, 2, 1, 2, volvió a cortarse. Ya no voy a seguir. Ya no solo voy a hablar de este y me retiro. 1, 2, ¿me escuchan? Sí, Lick. Sí, licenciado. 1, 2, ya no podemos seguir. No hay problema aquí. Solo voy a mencionarles lo de los aviones y voy a terminar esto. No puedo tener el video todo parchado.
Entonces les decía que el avión, si tenía ese tipo de vuelo, quitaba el aeropuerto. Supóngase que aquí está el aeropuerto, en cualquier lugar lo ubico, y sobre eso ubico, incluso puedo ubicar un segmento, no necesito que sea una recta. Puede ser un segmento así, ¿ven? Y el eje horizontal solo me serviría como referencial para recordar que aquí son 90 grados, 180, 270 y 360. Y si el ángulo del que el avión lleva en su rumbo es de 215, creo que dije, se marcaría más o menos así, ¿ven? Solo de la parte positiva hasta aquí serían 90 y con giro a favor de la manecilla de un reloj. Hasta aquí serían 180. Hasta allá serían 270. Quiere decir que el avión estaría más o menos ubicado aquí, ¿ve? Aquí va volando. Y el ángulo sería de aquí hasta allá. Ese marca los 215 que estamos mencionando. Es diferente entonces con móviles aéreos. Si utiliza este pequeño comentario que está aquí. Por eso usted va a ver que en los móviles aéreos los ángulos son grandotes. Si me dicen que es 40, está en el primer cuadrante. Si me dicen que es mayor que 90, que es obtuso, está en el segundo cuadrante. Si es mayor que 180, pero menor que 270, está en el tercero. Para que esté en el cuadrante, en tercero. En el primero, en el cuarto y en el tercero. Primero, cuarto, tercero. Para que esté en el segundo cuadrante un avión volando, moviéndose ahí, el ángulo debería ser mayor que 270. Estar entre 270 y 360. Sería un móvil en ese cuadrante. Entonces, cuando se trata de aviones, solo se puede mover de esta manera. Ahora, se puede combinar con móviles, con información o con rumbos que se acostumbran en tierra y en agua, que son los anteriores, eso de eje norte, sur y este, se acostumbran normalmente por acuerdos en tierra y en agua, pero los aéreos no. Ahora, en problemas subjetivos se puede hacer una chanfaina de todo. Lick, una pregunta. No se hace. Ajá. Lick, entonces siempre van a medirse los ángulos a las manecillas, al giro de las manecillas del reloj, siempre. Correcto. Sí, siempre el eje vertical, de arriba, de la parte superior. Le voy a mostrar uno aquí, creo que aquí por aquí viene uno, que lo miren. Vamos a terminar porque esto no se puede seguir así. Ya por lo menos la teoría está dada. Estaba haciendo ejercicio. Les quiero mostrar uno de móviles aéreos. De un punto A al nivel del suelo. Mira, aquí hay uno de ángulo de elevación, ¿no? Pasa que en estos ejercicios hay que hacer el triángulo. Un motociclista a la izquierda, no hay ninguno. Ahí nos vamos a quedar hoy. Vamos, ya no va a seguir. Aquí está, ¿eh? Miren. Hay uno, para no quedarse picado. Vuelo de avión. Un avión vuela con una rapidez de velocidad desde un punto A en la dirección 153 mil. Durante una hora, este tiempo. La hora y la velocidad es para calcular distancia. Acuérdense que la distancia es velocidad por tiempo. Para eso le va a servir porque ocupa los lados a una dirección durante una hora y luego cambia de dirección 63 grados durante una hora. Yo puedo hacer el gráfico. Dice que parte de un punto A. Lo que hago es un eje vertical y sobre ese eje vertical o primero gráfico el punto A donde yo quiera. Voy a ponerlo aquí, ¿ven? Como el avión solo se puede medir a través de un eje vertical, lo voy a poner aquí. Lo puedo hacer grande, chiquito el plano si quieren. Y me dicen que son 153 grados. Yo sé que todo este es 180. Puedo orientarme, pero lo mejor es poner un eje, aunque sea pequeño horizontal, que no le voy a llamar este o este, sino que va a ser una guía para saber que eso es, hay ángulos rectos. Hasta aquí sería 90. Y como 153 es menor que 180, podría entonces estar aquí el segmento. Y el segmento que voy a trazar es esto. Ubicaría el avión más o menos volando en este punto. Aquí estaría volando el avión. Digamos, si lo voy a hacer ahí, el avión está volando ahí. Ese ángulo sería 153. Aquí está actualmente, pero después cambia de rumbo. Está claro que este eje vertical ya no me sirve porque el avión está aquí. Entonces hago otro. Pequeñito o grande si te quiere, mira. Y ahora el ángulo es de 63. Ese 63 está en el primer cuadrante, lo marcaría así, ¿ves? Y el avión estaría allá. Este sería el 63 que menciona el problema.
Y luego yo puedo formar un triángulo con esos dos lados y un segmento adicional. Aquí tendría un triángulo. Ese triángulo podría ser rectángulo o no. Si no es triángulo rectángulo, es ley de senos o cosenos. Y si fuera triángulo rectángulo, entonces me tocaría aplicar lo que conozco de triángulo rectángulo. Y ahí conseguiría la interpretación geométrica. Está claro que aquí me dan velocidades. Me dan velocidad y tiempo. Luego aquí me dan velocidad y tiempo. Con eso calculo distancia, igual que el que hicimos allá. De repente la tesis es cuánto tarda, a qué distancia está del punto de partida. Por aquí podría estar la pregunta. ¿En qué dirección necesita volar el avión para regresar al punto A? Excelente. Si es la dirección, esta dirección, como se marca con ejes verticales, no tiene otra opción más que hacer la marca en rojo, que venir desde aquí, en rojo, desde aquí hasta allá, ese ángulo lo ocupa. Hay que buscarlo. Ese es el rumbo y no tiene que poner norte o sur. Y hay otra tesis, ¿cuánto tiempo tardará? Pero el tiempo lo puedo despejar, etcétera. Lo dejo hasta ahí nada más para no sé si estoy conectado todavía. ¿Me pueden escuchar? Sí, Lick. Me pueden escuchar. Voy a terminar ahí mejor ya. Vamos a encontrarnos, ¿qué día mañana? Mañana es jueves, ¿verdad? Vamos a estar el viernes un rato, si quieren, solo haciendo un par de ejercicios de esto para ver cómo está el internet, porque así no vamos a seguir ya. Ya la teoría está, lo que necesitamos ahora es un poquito de ejercicio para concluir esto. Ahí nos vamos a quedar. Voy a ver si puedo rescatar el video para subírselo, por lo menos de esta última parte. Quitar ese montón de cortes ahí y ver si lo podemos arreglar. Ya nos encontraríamos el viernes. Va a leer ahí y trabajar con lo que ya tenemos. Buenas noches, buenas tardes. Licenciado, ¿Sí? soy Dewe. Ajá. Estamos pendientes con lo de la tarea. Ayer en la tarde le escribí como quedamos cuando vine de trabajar, pero no me contestó. Están pendientes, hay otro también que está pendiente. Sí. Ajá. Entonces, no sé si para cuándo quedamos, porque ayer usted me dijo que cuando viniera de trabajar le escribiera para abrirme a la plataforma de 6:30. Está pendiente. Está pendiente, yo les voy a informar. Ah, está bien, muchas gracias. Sí, está bien. Bueno, buenas Ahí noches. déjelo, ahí le voy a buscar un protocolo para que actúe fin de semana. Esté en la casa. Ah, correcto. Ahí le vamos a avisar los demás. Y yo otro problema, vamos a Ahorita solo comunicarnos estoy con los 2 o trabajando 3 que faltan. trabajando Tranquilo, de ahí lunes no a pasa nada. viernes. Estoy trabajando de lunes a viernes, todo el sábado y el domingo se supone que voy a estar acá. Se le fue la señal otra vez a Lick.